tradiciones judías, sino que fue mucho más. Fue una idea de Dios de que se nos pudiese conservar los principios y la cosmovisión que rigió los primeros años de la existencia del pueblo judío. ¿Eh? Entonces, recordemos que junto a los tres escritores principales también tiene mucho peso el redactor. Ahora, en cuanto a la fecha de la redacción del material actual, sabemos que la composición de los documentos que forman el Génesis van desde el siglo X a.C., que es la fecha inicial del documento yavista, hasta el siglo V antes de nuestra era, en que se escribe el documento sacerdotal, pero pasando antes por el siglo VIII y VII, fecha de la escritura del documento eloísta, y en el siglo VI, pues también el Deuteronomio, en el siglo VII, perdón, el Deuteronomio. ¿Os acordáis? Que, es decir, tendríamos ahí ya 4 de las fuentes del libro del Génesis. Yo digo aquí que tenemos que entender que cuando hablamos de 3 escritores, o de 4, o de 5, no estamos hablando de escritores que escribiesen de corrido una parte del Génesis. Es decir, no es que el escritor yavista escribió desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 y el eloísta desde el capítulo 12 hasta el capítulo tal. No. Ellos escribieron historias similares en lugares distintos y para gentes distintas. Entonces, y luego se pusieron juntas y entonces se formó un todo. Por eso nos encontramos con repeticiones, con dobletes y con tripletes, con cambios de nombre, con una serie de cosas, porque depende desde dónde se escriba, los nombres y los lugares tienen una influencia o tienen otra. ¿Sí? Entonces es muy importante porque ahí, por ejemplo, pues si se escribe desde el Reino del Norte, se van a utilizar nombres de la zona, digamos, desde Samaria hacia arriba, y si se escribe del Reino del Sur, se van a usar nombres desde Samaria para abajo o desde Judá, por decirlo así, ¿no? Judá y Leví. Bien, para que nos hagamos una idea de lo que digo, solo debemos observar que el documento yavista, que es el más amplio de los 3, discurre a lo largo de 44 capítulos de los 50 de Génesis. Es decir, que la historia que tenemos contenida en Génesis está formada básicamente o principalmente por lo que es documento yavista, con partes agregadas del documento eloísta, con el Deuteronomio o la historia deuteronomista. A mí me gusta más hablar de la historia deuteronomista que del Deuteronomio, porque la historia deuteronomista va más allá del Deuteronomio y, como recordáis, entraba o tocaba lo que se llamaba el Hexateuco, que era también el libro de jueces y Josué. Entonces, pero fijaos que hay partes del documento yavista en 900 versículos del libro del Génesis. Estamos hablando solamente del libro del Génesis. El documento sacerdotal se encuentra en 30 capítulos del libro, con una extensión de más de 300 versículos. Y el documento eloísta, que es el más cortito, aparece en 21 capítulos de Génesis. En Génesis, evidentemente, no aparece nada de la historia deuteronomista, porque eso empieza con Deuteronomio. ¿Entendemos? Entonces, hasta ahí, ¿vamos claro?
Es una repetición más o menos de lo que hemos estudiado. Sí, sí, pero bueno, para irnos situando ya con el libro concreto del Génesis, porque hasta ahora hemos hablado en general del Pentateuco, ahora ya estamos centrados en el primer libro. Vamos a ver un poco el contenido general. Se puede decir que, de entrada, que el libro del Génesis es un libro que contiene una gran cantidad de repeticiones. Muestra evidente de los distintos escritores del libro que cuentan los mismos hechos desde sus distintas épocas. De manera que nos podemos encontrar con dos relatos de la creación, uno en el capítulo 1 y otro en el capítulo 2 del Génesis. Bueno, y llega hasta el capítulo prácticamente 4. Dos historias del diluvio, una en el capítulo 6 y otra en el capítulo 7. Dos genealogías de Caín, una en el capítulo 4 y otra en el capítulo 5. Dos relatos del pacto de Abraham, una en el capítulo 15 y otra en el capítulo 17. Tres relatos muy similares sobre el episodio de la esposa hermana. ¿Os acordáis? Era esa historia en la que Abraham, que es el primero, empieza diciendo, no es mi mujer, es mi hermana. Son diferentes, ¿no? Bueno, es que hay dos historias acerca de Abraham y una historia acerca de Isaac. Pero es la misma historia contada 3 veces. Pero yo creo que lo he hecho 3 veces más. No. Tú es que eres muy inocente. Pues sí, muy grande también. No, es que, hombre, lo que nos han enseñado es que tenemos que tener una respuesta fácil a las cuestiones difíciles. Y eso no siempre va así. A veces las cuestiones difíciles requieren de un análisis un poquito más profundo que el simple hecho de decir, bueno, es que le pasó 3 veces. ¿No? Es decir, no, eso además se ve claramente cuando tú, como veréis a lo largo de este libro, el texto que se emplea es la Biblia textual. Y entonces la Biblia textual va cambiando continuamente del nombre Yahvé al nombre Elohim. Y entonces se va viendo en cada uno de esos pasajes que son documentos diferentes. En la última que ha sacado no aparece así, en la 4. Yo la 4 es que no la conozco, yo tengo la BTX. La BTX, la que además se última puede la tengo bajar yo. desde La internet. tengo yo, Se puede última, bajar desde internet. La última la tengo. Y está muy bien. Yo te la traigo para que la veas, la última. Luego, hay dos relatos distintos de la venta de José. En el capítulo 37 uno, en el capítulo 39 otro. ¿Acordáis que en uno es vendido a los madianitas y en el otro a los ismaelitas? ¿Qué? Pensando en voz alta, perdón. Hay dos explicaciones distintas del nombre Berseba, una en el capítulo 21 y otra en el capítulo 26. Hay dos explicaciones distintas del nombre Betel, una en el capítulo 28 y otra Salud. en el 35. Y hay dos explicaciones distintas del nombre Israel. Es decir, hay que decir, como ya mencionamos en el libro primero, que hay más repeticiones. Estas son las principales y son aquellas que son muy claras. Pero hay como mínimo unas 10 o 12 repeticiones más que yo no he querido meter porque no se tiene mucha claridad, ni todos los estudiosos están de acuerdo en que sean esas repeticiones así. Entonces yo he querido poner solamente aquellas sobre las que los eruditos están de acuerdo, que son estas. El libro del Génesis, atendiendo a su contenido, puede ser dividido en dos grandes porciones. Uno, lo que se llama la historia de los orígenes. Este es un nombre que se le da en teología. Historia de los orígenes porque empieza desde
que se empieza a crear la tierra hasta que nace Abraham, o Abraham es llamado, ¿no? Entonces, se llama Historia de los Orígenes porque cuenta toda una serie de cosas desde el principio. Y va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y la segunda parte es la historia de los patriarcas, que empieza con Abraham, sigue con Isaac, luego con Jacob y luego con José. Son 4 los patriarcas que hay en lo que es esos capítulos desde el 12 al 50. ¿Vale? Pero esta segunda división, que será objeto del segundo volumen sobre el Génesis, es decir, será el libro número 3, debe al mismo tiempo ser dividida en 3 grandes ciclos, que se corresponden con los siguientes personajes. El ciclo de Abraham e Isaac, que en lugar de estudiarse como 2 ciclos separados de 2 personajes separados, se van mezclando entre sí. Entonces es muy complicado separar exactamente y decir aquí termina la vida de este y aquí empieza la vida del otro, porque se van mezclando sus vidas. Y entonces se habla del ciclo de Abraham e Isaac. Y eso está desde el capítulo 12 hasta el capítulo 27 del Génesis. El ciclo de Jacob, que también se mezcla en parte con el de José, que va desde el capítulo 28 al 36, y el ciclo de José, en el que se mezcla la historia de la familia, es decir, de toda la familia de José, Jacob, sus hermanos, Egipto, es decir, y eso va desde el capítulo 27 al 50. Si os dais cuenta, es decir, aquí nos encontramos con que hay, dentro de lo que es el ciclo de José, empieza en el capítulo 27. Y el ciclo de Jacob empieza en el capítulo 28. Es decir, que hay unos versículos que fueron escritos como una introducción, como un principio para presentar al personaje. Como si dijésemos, y ahora os voy a hablar de la historia o la genealogía de José, ¿no? Eso se hacía mucho con lo que eran los toledots, que eran esas costuras que servían para unir, ¿vale? Así pues, estas serán al mismo tiempo las divisiones que nosotros usaremos para el estudio detallado de este apasionante libro. Y yo comento aquí que para acercarnos a esto, aunque en prácticamente todos mis libros yo utilizo la Reina Valera actualizada del mundo hispano, en este caso hemos empleado la Biblia textual, la BTX de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, por ser un texto más fiel al original hebreo y porque nos ayudará mucho en su comprensión al encontrarnos con los continuos cambios del nombre de Dios, Yahvé, Elohim y Yahvé Elohim. Es decir, que se va viendo en un mismo capítulo de cambiar en un momento determinado de Yahvé a Elohim. Y entonces nos indica que allí esa parte la escribió una persona distinta al que escribió el otro. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco acerca del material narrativo de Génesis 1 al 11. Como ya es aceptado por todos, antes de que existiera el texto o registro escrito, ya existía la narración, siendo el vehículo de la misma la transmisión oral de los mayores hacia las nuevas generaciones. Es decir, las historias, antes de ser registradas por escrito, fueron contadas y se contaban de generaciones en generaciones. Era lo que se conoce como la transmisión oral. Todavía, probablemente en muchos lugares no existiese ni un sistema de escritura, pero sí existía el oído y existía, digamos, lo que era la realidad de esa transmisión oral, ¿no? Yo digo aquí que haciendo un poco de estudio antropológico de los pueblos antiguos, que esto eran comportamientos normales, los comportamientos tribales de la antigüedad, estos encuentros en los cuales se contaba la tradición oral se producía tras la cena.
Durante el día la gente estaba ocupada o cazando o cultivando o pastoreando o conforme fueron avanzando las culturas, ¿no? Pero después de la cena, el pueblo se reunía y se reunía en torno al fuego. ¿Por qué? Pues porque, es decir, era una forma de, digamos, protegerse de las alimañas del campo, que generalmente estaban en lugares, digamos, como estepas o como zonas en las cuales podían haber desde serpientes muchas veces venenosas hasta escorpiones, hasta eso se ve muy claramente, como por ejemplo cuando nosotros fuimos a África, ¿no? A Zimbabue, que tú veías que la gente, es decir, si nosotros queríamos tener un culto, el culto se hacía cuando ya caía la noche y entonces se hacía un fuego, o en este caso, los misioneros con los que nosotros íbamos, ellos llevaban como una doble pantalla de tubos fluorescentes que se cargaban durante el día con una placa solar y por la noche se encendían y se ponían en el centro de lo que era como si fuera una hoguera, pero ya no era una hoguera, ¿no? Y entonces tú veías cómo a esa luz se iban acercando todo un puñado de bichos, desde escorpiones negros que eran venenosísimos hasta un gusano enorme de este gordo y un tamaño así, que se llamaba el chongololo, ¿no? Es decir, tú veías cómo todo eso, claro, iban a la luz. Pero esa luz permitía que por lo menos la gente se viese las caras y que pudiese hablar, porque se ponían relativamente cerca, ¿no? Bueno, en esos momentos, que normalmente eran los momentos de la oscuridad de la tarde-noche, los viejos de cada tribu tomaban la palabra mientras los jóvenes del lugar escuchaban absortos a sus ancestros, completamente abiertos a las historias que les estaban contando. Porque ellos sabían que quienes se iban a tener que encargar de conservar esas historias en sus tribus eran ellos. Es decir, lo que ellos estaban recibiendo no era solamente para que ellos lo supiesen, sino para que ellos el día de mañana pudieran igualmente plantearse el hecho de decir, yo tengo que contarle a mis descendientes, a mis nietos, a mis bisnietos, tengo que contarle lo que es la historia nuestra, lo que hemos vivido, ¿no? El contenido de Génesis, atendiendo a su material narrativo, debe ser clasificado como una colección de relatos cortos y a veces inconexos entre sí. Es decir, si tú le quitases al libro del Génesis lo que se llaman los toledots, las genealogías, tú notarías que se producen en el libro del Génesis muchos saltos. Es decir, pasa de un personaje al otro, pero no te introduce al personaje ni sabes nada de quiénes fueron sus descendientes, ni cuántos años tenían, ni tal y cual. Bueno, eso es labor de los toledots y eso lo usaron los redactores, ¿eh? Como esta obra trata del Génesis en particular, nos ocuparemos exclusivamente de lo contenido en los capítulos 1 al 11 del libro, y es lo que vamos a llamar la historia de los orígenes, ¿eh? Aquí nos vamos a encontrar con lo siguiente. Lo primero es el relato sacerdotal de la creación, que está escrito en apenas 35 versículos. ¿Os acordáis que hemos dicho antes relatos cortos? Ahora vamos a ver que, es decir, casi todas estas historias, que a veces eran repeticiones y todo lo demás, ocupan muy pocos versículos. Es decir, son relatos cortos que terminan, tienen un principio y un final, ¿eh? Entonces,
la narración ya vista de la creación, que va desde el capítulo 2.5 hasta el 2.25. Es decir, fijaos, ni siquiera un capítulo completo, pero esa era la parte que aporta aquí el documento yavista. La historia de la caída, que ocupa los 24 versículos del capítulo 3 de Génesis. El relato de Caín y Abel, relatado en apenas 16 versículos. Os vais dando cuenta que son historias cortas que están recogidas en muy pocos versículos. Los descendientes de Caín, registrados en solo 8 versículos. Los descendientes de Set, en apenas 2 versículos, en el capítulo 4. La genealogía Toledot de Adán a Noé, en Génesis 5, desde el 1 al 32. El prólogo al diluvio y la historia de los Nefilín, registrado en 22 versículos. El relato yavista del diluvio contado en apenas 5 versículos, capítulo 7, 1 al 5. El relato sacerdotal del diluvio, que es la más amplia de las narraciones, pues es una mezcla de 2 fuentes que abarca 41 versículos y que está desde Génesis 7:6 al 8:22. Este quizás sea uno de los relatos más largos que tenemos en el libro del Génesis. El epílogo al diluvio, contado en 29 versículos, que es el capítulo 9. La tabla de las naciones antiguas sintetizada en poco más de 30 versículos. Imaginaos, con la cantidad de naciones que se mencionan, y para ello, y todo eso está contado solamente en 32 versículos. La Torre de Babel, que es un relato contado en apenas 9 versículos. Y la genealogía o Toledot de Sem a Abraham, registrada en 23 versículos. Es decir, estas son las partes que vamos a estudiar separadamente. Pero lo primero que tenemos que darnos cuenta es que son narraciones cortas y que forman una unidad narrativa por sí misma. Es decir, tú podrías sacar cualquiera de estas partes y leerla como una historia separada y no pasaría nada. Es decir, no te haría falta saber más. Es la historia de un personaje o lo que le ha pasado a un personaje. Una historia contada como se contaban en la antigüedad. ¿Entendemos? Es como si, por ejemplo, un anciano de los pueblos judíos, pues al sentarse dijese, en el día de hoy os voy a hablar acerca de nuestro antepasado Sem. Y te contaba la historia de Sem. Y te terminaba de contar la historia de Sem y no te tenía que contar quiénes fueron sus descendientes y esto y lo otro, sino que se limitaba a contarte lo que fue, cómo nació en sustitución de este. Es decir, te cuenta una historia corta pero que tiene un principio y un final. Además, en casi todas estas historias hay como, digamos, esas historias terminan con un juicio. Bien, por ejemplo, la caída termina con la expulsión. El castigo de Caín, el castigo a la civilización antediluviana, el diluvio, que es castigo a la humanidad de la época, el descuido de Noé y el castigo de Canaán, y el castigo de la confusión de lenguas en la Torre de Babel. ¿Os dais cuenta? Son unidades pequeñas, pero que siguen, por decirlo de alguna manera, un mismo esquema. El hombre hace algo malo, es decir, empieza con la caída, el hombre hace algo malo, Dios lo castiga. En la época del diluvio hay mucha maldad en la tierra, Dios lo castiga. En la época de Noé hay un descuido de Noé y Dios castiga a su nieto, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, si nos vamos dando cuenta, pues es algo que, digamos, que es característico de estas historias cortas. Y tenemos que ser conscientes que la brevedad, hemos dicho que esto eran historias cortas, breves. La brevedad de este material narrativo
no era solo en su época una especie de seguro de memorización para las generaciones futuras, sino que al mismo tiempo es una prueba más de la antigüedad de muchos de esos relatos cortos. De hecho, en hermenéutica existe una regla de interpretación que indica que frente a dos relatos paralelos, el más corto tiene muchas más posibilidades de ser el original, pues siempre las posteriores composiciones o ampliaciones se harán agregando al texto bíblico más corto material adicional que enriquezca la historia o, como también algunos eruditos apuntan, la complique. Es decir, lo más corto tiene siempre más posibilidades de ser más original. Por eso, por ejemplo, si os dais cuenta, el Evangelio de Marcos es el Evangelio más corto, es el Evangelio más antiguo. Y de ahí salen por todos los y luego, digamos, ese influye sobre los demás, pero los demás se hacen, digamos, ampliando. Donde Marcos dice que hay un ciego, Mateo dice que hay dos. Donde Marcos dice que hay un endemoniado, Mateo cuenta que hay dos. Se van ampliando y se va enriqueciendo lo que es la historia real, porque la historia que se cuenta es real. Había un ciego, había un endemoniado, pero ya luego se va ampliando y enriqueciendo. Vamos a ver una parte muy interesante, que es el tema de distinguir 4 términos que se estudian en teología y que muchas veces no sabemos muy bien lo que quieren decir. Vamos a hablar de historia, de mito, de leyenda y de saga. Son 4 términos que vamos a estudiar. Una de las cuestiones que más ha enfrentado a los comentaristas del Génesis desde mediados del siglo XX con respecto al entendimiento del texto es si el material de Génesis 1 al 11 puede ser considerado objetivamente como historia propiamente dicha, o si nos encontramos con un conjunto de mitos y leyendas ancestrales prestados de otras culturas que han conformado la cosmovisión monoteísta que encontramos en la historia de los orígenes del libro del Génesis. Esa ha sido una de las grandes discusiones, peleas que se han producido entre distintos eruditos bíblicos con respecto a estos 11 primeros capítulos del Génesis. Explicar comprensivamente la diferencia entre un mito y una leyenda no ha sido siempre fácil. De hecho, es decir, uno lee definiciones que al final te lían más que te aclaran. Desde mi punto de vista, y yo digo que me considero un escritor que emplea profusamente las definiciones, y mucha gente me lo agradece, es muy importante aprender a distinguir entre lo que es historia y lo histórico, y ponerlo al lado de lo real, el mito y lo mítico, la leyenda y lo legendario, y finalmente la historia con colorido folclórico de lo dicho o lo que se dice o se cuenta, y que Gunkel, que fue uno de los pioneros en utilizar este término saga que se empleaba para las historias de los países nórdicos, de los vikingos, las historias de los vikingos se contaban en sagas, pues aplicó también a la Biblia, entendiendo que si una saga de los vikingos contaba la historia, por ejemplo, de un rey y, digamos, de sus descendientes más cercanos, y a eso se le llamaba una saga, pues igual se podría hablar de una saga si se hablaba, por ejemplo, de cualquiera de los personajes bíblicos y te contaba la historia de su alrededor, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que aprender es a hacer esta distinción entre la historia, lo histórico
y lo real. ¿Y? Vamos a ver. Lo primero que tenemos que saber es que la historia, lo que se llamaba historia con mayúsculas, que los judíos, que fueron los autores en última instancia del material del Génesis, tenían, difiere mucho de lo que nosotros llamamos la historia, como un concepto universalizado. Es decir, el concepto general de historia hoy en el mundo es completamente distinto al concepto que tenían los judíos. Es decir, para ellos, el contar los hechos ordenadamente en el tiempo no era lo importante. Lo importante eran otras cosas. Y entonces a lo mejor, como hemos visto antes, se mezclaban historias de un personaje antes de que se hablase de ese personaje. Porque su concepción de historia no era una secuencia cronológica, sino que era contar las historias separadas de esos personajes para que al final pudiésemos tener una visión de conjunto de si sirvieron a Dios o no lo sirvieron. Las breves historias, podríamos decir que la historia de los orígenes, o el libro de los orígenes, son los capítulos 1 al 11 del Génesis, es una historia de historias. Es decir, una historia compuesta por varias historias. Eran sus historias, lo que ellos habían escuchado, lo que se les había contado, lo que se les había traducido por parte o transmitido por parte de sus ancestros. Entonces, fijaos que el diccionario define el término historia como narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados, incluyendo también otra entrada que dice obra histórica compuesta por un escritor, y otra que dice conjunto de los sucesos, hechos políticos, sociales, económicos, culturales de un pueblo o de una nación. Por eso podemos hablar, por ejemplo, de la historia de Israel o la historia del pueblo hebreo. Antes de que hablemos de la historia de Israel, tenemos que hablar de la historia del pueblo hebreo, porque el pueblo primero fue hebreo, luego fue israelita, después de que naciese Israel y se le nombrase a partir de ellos, ¿no? Junto a estas acepciones oficiales, es decir, estas definiciones de lo que es historia, hay una que a mí me gustó muchísimo de Kenneth Mathews, que decía: la historia en el sentido técnico es el registro escrito de hechos reales basados, tanto como sea posible, en documentos contemporáneos o casi contemporáneos con los hechos narrados. Si trata con incidentes contemporáneos, busca transmitir a la posteridad de la forma más cercana a la realidad sus secuencias y su relación con el tiempo y el espacio. Vamos a ver si podemos desmenuzar un poquillo esta definición porque es muy interesante. Es decir, lo que hoy se entiende como historia tiene que estar escrito. Lo primero es que es un registro escrito de cosas reales, aunque no se sepa cuándo pasó. ¿Vale? Es decir, tú cuentas hechos reales, aunque no puedas decir esto pasó en el año 3000 antes de Cristo, pero lo que tú estás contando es real. ¿Vale? Y dice, basado tanto como sea posible en documentos contemporáneos o casi contemporáneos con los hechos narrados, porque aquí entra en juego uno de los aspectos que estuvimos estudiando de las herramientas de la crítica bíblica, que era lo que era el estudio histórico. ¿Y cómo se hacía el estudio histórico? Comparando
los nombres del pasaje que se mencionaban y los personajes y las costumbres con otros escritos de otras culturas en las que se mencionasen esos nombres, esos personajes o esas costumbres. Entonces, por eso, por ejemplo, podíamos decir que la mención del hierro en el capítulo 4 del Génesis o del bronce era un anacronismo, porque todavía no había empezado la edad del hierro ni la edad del bronce en toda la zona de Palestina ni en toda la zona de Mesopotamia. Entonces, es muy importante que, digamos, nos atengamos a este entendimiento. Entonces yo digo aquí, atendiendo al sentido de esta definición, nosotros podríamos considerar estos 11 capítulos de Génesis como material histórico propiamente dicho. O sea, no lo podríamos considerar como material histórico propiamente dicho porque no existe una referencia en el tiempo de la que partir para la creación. Aunque los judíos digan que fue en el año 5775 a las 9 de la noche, ¿no? Pero además de faltarnos una referencia temporal de la que partir para hacer un cómputo real de la edad de la Tierra y de los distintos personajes de estos capítulos del Génesis, nos falta un registro escrito contemporáneo, que es una de las premisas de esta definición de historia, hecho por alguien que conviviese con Adán y sus descendientes o con Noé y los suyos, pero no lo tenemos. No poseemos esa información escrita. Los textos más antiguos que poseemos del Pentateuco y consecuentemente del Génesis proceden del siglo X antes de Cristo, aunque recogieran hechos y personajes que vivieron bastantes siglos antes. Todo lo expuesto nos impide considerar el material de estos capítulos de Génesis como material histórico, pero debemos ser muy cautos al hacer esta declaración, porque el hecho de que algo acaecido en la vida de un pueblo o nación no existe un registro histórico en el tiempo, no implica que esos hechos que efectivamente sucedieron no fueran reales o que no hubieran pasado. Es decir, solamente lo que quiere decir es que no hubo nadie del entorno que registró la creación. Pongamos por caso tal como la cuenta Génesis. Que no hubo nadie, aparte del texto bíblico, que registrase la caída de Adán y Eva. Y por eso no se pueden situar en el tiempo. Al no poderse situar en el tiempo, no se puede hablar de historia. Porque ¿dónde la sitúas? ¿En qué parte de la historia? ¿En qué época? ¿En la edad del bronce? ¿En la edad del hierro? ¿Cuándo? ¿No? ¿Entiende? Ahora, yo digo aquí que para los que creemos por la fe que Dios creó los cielos y la tierra con todo lo que existe, que el Señor hizo a la humanidad y que nuestros ancestros pecaron contra Dios, que los seres humanos de aquella época se fueron corrompiendo más y más hasta que Dios envió un diluvio de enormes proporciones como juicio contra ellos, y que tuvo misericordia de una familia salvándolo de la catastrófica inundación en un cajón gigantesco, que las generaciones postdiluvianas se degeneraron nuevamente intentando crear una ciudad y un zigurat que perdurase su nombre, por lo que Dios los castigó dispersándolos por todo el mundo. Todos los hechos contenidos en esta historia de los orígenes son hechos reales, aunque no contemos desde el punto de vista técnico con un registro contemporáneo de todos esos hechos, y son imposibles situarlos con cierta fiabilidad dentro de la cronología de la humanidad. Es decir, no los podemos situar, pero por la fe, como dice Hebreos capítulo 1, por la fe creemos que los cielos fueron hechos por Dios. Por la fe creemos que Adán tal y tal y tal, y que Abel tal y tal y tal. Es decir, nosotros, aparte del registro, que nosotros tenemos un registro,
Aunque ese registro no se pueda comparar exactamente con otros registros de la época, no quita en nada para que los hechos que narra ese registro sean hechos reales, aunque no se puedan situar en el tiempo. ¿Eh? Es decir, estas historias que conforman la cosmovisión judía en cuanto a Dios y a la humanidad deben ser entendidas en clave religiosa, pues están contadas en cuanto a la relación de Dios con el hombre y de éste con su Dios, sin olvidar nunca que fueron hechos realmente acaecidos, fueron cosas que sucedieron en unos tiempos imposibles de determinar. Y esto a pesar de que algunos de ellos, a la hora de la redacción final que hoy tenemos, se hayan mezclado retazos de mitos y leyendas antiguas que no alteran en absoluto la realidad de los hechos relatados. Es decir, por ejemplo, nos vamos a encontrar, conforme nos vayamos adentrando en Génesis, que en los 3 o 4 primeros capítulos de Génesis hay una cantidad de aspectos míticos que, digamos, que pertenecían a otras culturas. Por ejemplo, el concepto del árbol que da vida o que produce muerte. El concepto de una serpiente que anda, porque si se la castiga a que a partir del castigo se arrastre, quiere decir que antes tenía que estar andando. El concepto de una serpiente que habla. Es decir, todo eso no eran conceptos, digamos, que Dios hubiese revelado. Eran conceptos que se tenían en las culturas que rodeaban a Israel y que ellos fueron, digamos, tomando como reflexión y metiéndola dentro de su texto bíblico. Entonces, sin embargo, los hechos centrales, es decir, la caída, se produjo. ¿Entiendes? Ahora, que fuera con una serpiente, que fuera algo en la mente, que fuera la tentación pensando, Dios ha dicho eso no, pero yo lo hago, una rebelión. Es decir, lo importante es que el hecho acaeció. Es lo mismo que lo que hemos dicho antes acerca de los 2 endemoniados o de los 2 ciegos. Vale, Mateo amplía el número de los endemoniados y de los ciegos, pero el hecho real fue que Jesús sanó a un ciego y sanó a 2 ciegos o a 3, pero en este caso, en el texto que estamos mencionando, sanó a un ciego y también sanó a un endemoniado. Es decir, el hecho real es real, ¿entendemos? Aunque no se pueda situar en el tema, ¿no? El pensador alemán Joseph Pieper y también muchos cristianos y exegetas serios comparten la idea de creer que lo contenido en estos primeros capítulos del Génesis, aunque no puedan ser contenidos como historia o registros históricos, contienen hechos reales que fueron conservados por las civilizaciones antiguas y posteriormente registrados dentro del texto del Pentateuco. Veamos su reflexión. Dice: el creyente cristiano no tiene por realidad histórica ni el relato bíblico de la creación, ni tampoco el relato sobre el paraíso, y sin embargo está persuadido de que en tales historias se dice algo intangiblemente verdadero. Es decir, es importante que entendamos este punto, porque nos vamos a encontrar con gente que cuando les digamos, mira, es que aquí hay un error, es que entonces no se puede confiar en la Biblia. No, lo que la Biblia contiene es confiable. Ahora, tenemos que saber el por qué cada texto está ahí y cómo nos ha llegado. Y no nos tenemos que asustar de eso. Y no le quitamos valor a la palabra de Dios, porque reconocemos que aunque esos hechos no se puedan situar dentro de lo que es el periodo de la historia, porque no hay otras obras
que te cuenten lo mismo y que te digan, y esto pasó en tal época, ¿no? O que te diese, por ejemplo, el nombre de un rey contemporáneo que tú pudieras comparar. Como no lo hay, no quiere decir que el hecho que se cuenta no sea real. Entonces estamos hablando de lo histórico y lo real. Una cosa puede que no se pueda catalogar como histórico porque no tiene algo con lo que compararlo, pero no quiere decir que no sea real. Lo que se cuenta es real. Y nosotros por la fe creemos que, es decir, que todo lo que se cuenta en esos primeros 11 capítulos de Génesis es real, aunque tenga mucha influencia de las culturas de la época. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Vamos a parar aquí por hoy y ya seguiremos la próxima semana hablando acerca del mito y lo mítico, ¿eh? Pero vamos a ver que si tenemos algunas preguntas o se nos ha quedado claro el concepto que a mí me gustaría que se nos quedase muy claro hoy, que nos lleváramos hoy a la casa muy claro, es que el material narrativo de Génesis 1 al 11 es la narración de unos hechos reales, aunque no se puedan catalogar dentro de periodos históricos. ¿Eh? ¿Entendemos eso? Si hoy nos quedamos con eso, yo creo Pero, que... bueno, también, pero como vemos, en muchas civilizaciones existe el mismo relato. Claro. Como hemos dicho, también lo del diluvio Sí, existe sí. en otras civilizaciones y están escritos. Y nosotros, pues, yo creo que las mentes, aunque oralmente se fueron transmitiendo Sí, lo que es las cosas ahora de padre a hijo, de a abuelo, pero claro, nosotros dicen que algunos en esos casos yo he leído libros que son casi las mismas cosas pero cambiados diferentes nombres. sí, claro, claro. Claro, lo que pasa es que las historias cambian dependiendo del lugar desde el que se escriben. Sí, sí. Por ejemplo, cuando se escriben historias de gente que vive en una isla, ¿eh? El diluvio no, digamos, no es de lluvia desde arriba, sino que el diluvio viene por un maremoto. Cuando se habla de gente que vive en otros lugares, siempre, digamos, el entorno marca lo que es la historia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente se sube al monte más alto que tengan allí para huir de lo que es el agua o de lo que sea, ¿no? Es decir, la historia del diluvio es real, pero va cambiando dependiendo de dónde se escribe. Por ejemplo, cuando yo estuve en México, a mí me regalaron un libro muy, muy interesante, uno de los libros más antiguos que existe en el mundo, que se llama el Popol Vuh, ¿no? El Popol Vuh es la historia de la creación, más o menos, contada desde esa perspectiva azteca, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te pones a leer, me los regalaron los pastores como un gesto de agradecimiento por las enseñanzas que yo había estado dando allí el primer año, ¿no? Luego volví ya muchas más veces y me siguieron regalando algunos libros, otra vez me regalaron un calendario solar, es decir, cada vez que iba me buscaban algo especial, ¿no? Es decir, uno se da cuenta que ese libro cuenta la historia, por ejemplo, del diluvio con otras variantes. Es decir, como por ejemplo allí, pues era muy, muy importante en determinados lugares lo que era el cañizo y lo que eran las barcazas hechas de cañizo, pues entonces, digamos, la forma de huir del diluvio es construir barcazas
irse, ¿no? Irse a islas cercanas, irse a lugares que se van, digamos, superando por lo que es el agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso te da la idea de que el hecho común que se había transmitido de boca a boca y que además habían llevado todas aquellas naciones que en el capítulo 10 del Génesis, como veremos, van saliendo y se van distribuyendo por todo el mundo, ¿eh? Es decir, el hecho real es el mismo, pero se adapta a lo que era, por ejemplo, las cosechas en México. ¿Qué se cosechaba en México? Pues en las zonas donde había agua se cosechaba el cañizo, el carrizo. Exactamente. Exactamente. Entonces cambia el ambiente porque lógicamente las cosas están afectadas por la cultura desde la que se escribe. Y entonces esa es una de las cosas que tenemos que entender. Que por eso podemos decir que los hechos que se cuentan son reales porque además existen en casi todas las culturas, solamente que existen con muchas variaciones. Y eso, en lugar de decirnos, bueno, estos son historietas falsas, todas, lo que nos dice es que todas tienen un tronco común y que ese tronco común se ha ido adaptando a cada uno de los lugares. ¿Entendemos? Entonces, es importante que entendamos eso. Ahora lo entendí. Ya se me dio por indagar un poquito en la cultura, digamos así, latinoamericana. Sí. Del génesis de cada uno de ellos y sorprendentemente lo que tú acabas de comentar. En muchos de ellos el hombre es creado del barro. Claro. Claro que cambian los personajes, el nombre de los claro. personajes, pero en sí lo que es la raíz o la esencia de la historia es lo mismo que encontramos en... Claro, pero es que era una forma de explicarlo comprensible para gente muy inculta. Es decir, ¿tú cómo vas a explicar que Dios toma, digamos, todos los elementos de la tierra, o muchos elementos de la tierra, y los reúne formando algo que no existía? ¿No? Es decir, cuando Él ha ido creando los animales con su voz y ha dicho que nazcan los peces, ¡pum!, y han nacido los peces, que nazcan las aves, y han nacido las aves, ¿no? Es decir, Dios lo ha ido haciendo todo con su voz. Y ahora, es decir, ¿cómo explicas tú que el hombre es diferente y que Dios se ha tomado el trabajo y el cuidado de hacerlo personalmente con sus manos? Es decir, es una manera de darle gloria a Dios y al mismo tiempo enriquecer la creación. Es decir, esta criatura es especial con respecto a las demás. Las demás fueron hechas por la palabra y esta fue moldeada, como si estuviéramos haciendo una figurita de barro. ¿Entiendes? Pero hoy en día el tema de la figurita de barro es, digamos, una historia un poquito absurda. Y en las universidades y en los seminarios serios se dice claramente, mira, esto es solamente una manera de explicarlo para gente muy inculta de una época que otras cosas no podían entender. Es que su cultura no les daba para más. Entonces, todas las historietas alrededor de eso eran historietas que ellos habían escuchado de los entornos. Entonces, en la cultura egipcia, en la cultura babilónica, en los sumerios, es decir, en todas esas culturas se producían una serie de hechos que luego están recogidas en el libro del Génesis. ¿Y son más antiguas? Son más antiguas que el texto del Génesis, pero a veces hasta en 2000 y 3000 años. Lo que me fascinó y vi yo lo que estuvimos estudiando de las leyes. Sí, las leyes, sí, las leyes antiguas. Las leyes antiguas, ¿no? Cómo sí. había las leyes y cómo son repetitivas de otros pueblos. Claro, claro. Es que pensar, es que nosotros, digamos, deificamos, le damos valor de algo divino
a lo que está escrito dentro de aquí. Y eso es un error. Es decir, mucho de lo que está escrito aquí ya estaba escrito en otros lugares. Y muchas de las leyes que pasan al Antiguo Testamento, forman parte de lo que son las leyes hebreas, eran leyes que ya otros pueblos tenían muchos siglos antes. Porque se habían creado, bueno, porque tenían retratos más, se tenían cosas más antiguas. Claro, escritas, habían registros de esas leyes mucho más antiguos. Más antiguos. ¿Entendemos? Entonces, eso, es decir, es algo que tenemos que tener en cuenta. Si nos damos cuenta, todo lo que vamos estudiando... Pero claro, eso no nos puede a nosotros... A mí no me afecta, por ejemplo, en creerlo por la fe. Claro. Creerlo que fue hecho por la palabra y yo lo creo. Claro, Y ya está. claro. Lo que pasa es que la narración por cada uno la fue formando conforme la fueron recibiendo, pero que fueron agregando cosas humanas Claro. que tenían alrededor de él. Claro. Especialmente de las naciones que estaban rodeando a Israel, al pueblo hebreo, ¿no? Entonces, eso les marcó mucho lo que fue la realidad de su vida. ¿Eh? Más preguntas. ¿Algo que nos haya quedado claro del día de hoy? Hemos dejado claro el tema del nombre del Génesis. Hemos visto un poco Bereshit, es decir, en el principio, ¿no? Hemos visto un poco acerca de cómo Génesis se divide en dos partes, la historia de los orígenes y la historia de los patriarcas, y cómo esos primeros 11 capítulos del Génesis están llenos, bueno, todo el Génesis, pero especialmente están llenos de repeticiones, y como veremos más adelante, a mí me gusta decirlo esto mucho, esos primeros 11 capítulos del Génesis son un libro de preguntas y respuestas. Es decir, el hombre siempre se ha preguntado una serie de cosas. Pues ahí están las respuestas, digamos, para el hombre. Claro, ahora cuando lleguemos, por ejemplo, y cuando vean la señal, pues no lo tocarán. Y Claro. ahí la pregunta esa del millón. No, es decir, no, es más que todo entender, es decir, que las preguntas que el hombre se hacía en su época eran, por ejemplo, bueno, ¿por qué existen los dos sexos? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué las mujeres cuando paren con dolor? ¿Por qué, es decir, existe la rivalidad, incluso entre los hermanos? ¿Por qué existe la muerte? Porque entonces, el libro del Génesis, los primeros 11 capítulos del Génesis van dando respuesta a eso. ¿Por qué existen los diferentes idiomas? ¿Por qué existen las diferentes naciones? Todo eso va teniendo respuesta en los primeros 11 capítulos del Génesis. Por eso el libro del Génesis, o sea, la historia de los orígenes, se puede decir que es un libro de preguntas y respuestas. Pero vamos, en eso entraremos más detenidamente. ¿Eh? Bueno, pues oramos y damos